Al durmiendo les digo que siga la clase. No, atendemos. Ya. Veamos, funciones trigonométricas. Este otro tipo de funciones. Hemos visto lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas. Y hoy día tocan las trigonométricas. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Ese ventilador me tiene. Ya, entonces, para poder definirla primero, primero hagamos dibujitos. Como siempre les he dicho, me gusta dibujar y después deducir cosas. Si ustedes tienen un sistema cartesiano, el plano, ahí está. Y tienen un puntito. Hola. Arbitrario, ese que dibujé, X, Y. ¿Cómo podemos determinar la distancia de ese punto al origen? O sea, en otras palabras, ¿cómo podemos calcular eso? Sí, por ahí va. Alguien dijo una palabra. Ya, ¿qué es eso? Podemos completar el triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide ese cateto? X. O en estricto rigor el valor absoluto, ¿cierto? Va a depender si es que es positivo o negativo. Pero X. Pensémoslo en el primer cuadrante nomás. X. ¿Cuánto vale este otro cateto? Ya, ¿y cuánto vale entonces la distancia del punto al origen? Que sería esa longitud. Raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Escribámoslo aquí. La distancia de x, y al origen es eso, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué pasaría si es que yo a esta distancia digo, yo quiero que valga 1? ¿Qué estaríamos haciendo en ese caso? Estaríamos tomando no cualquier punto, solamente los puntos que están a distancia 1. Me salió cantado. Ya, si d vale 1, obtenemos 1 igual a eso, ¿cierto? Ya, y ahora pensemos un poco. Si es que nosotros tenemos un punto fijo, que es el origen, y estoy diciendo, ¿cuáles son los puntos que están a distancia 1? ¿Qué se dibuja? ¿O qué se grafica? ¿Una? Por ejemplo, si esto vale 1, ¿cuál punto más tiene distancia 1? ¿Qué pasa si esto lo tiro un poco más arriba? También, un poco más arriba. ¿Y qué es lo que voy graficando? Una circunferencia, porque una circunferencia es justamente eso. Son todos los puntos que están a una misma distancia del centro. ¿Sí? En este caso estaría diciendo, son todos los puntos que están a distancia 1 del origen. Es una circunferencia. Ya, ¿qué pasa si esto lo elevo al cuadrado? En ambos lados. ¿Qué queda? 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esta es la que nosotros vamos a utilizar. Se define como circunferencia unitaria de centro en el origen. Entonces la ecuación anterior, o la relación anterior, corresponde a una circunferencia unitaria. O, y este es el nombre nuevo, goniométrica. Si es que en alguna parte leen circunferencia goniométrica, es lo mismo. Ya, y si no me creen, pongamos esta relación en el GeoGebra para ver qué es lo que arroja. Cuénteme. Que tiene radio 1. ¿Sí? Cuando hablan de algo unitario es que tiene alguna medida 1. Y en este caso, ¿cuál es la medida? El radio. ¿Sí? Ya, miren, era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿qué es lo que dibuja? Una circunferencia de radio 1.
Ya, ahí está. ¿Sí? Ahora, las funciones trigonométricas tienen otro nombre en algunos textos. También le llaman funciones circulares. ¿Por qué? Porque las vamos a definir en un círculo, que es lo que acabo de dibujar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguido de eso. Tracemos cualquier segmento que una el origen con un punto de la circunferencia. Por ejemplo, ese de ahí. ¿Ya? Podría ser cualquiera. Solo que estoy haciendo uno representativo nomás. ¿Ya? Y al hacer eso, entre el eje X y ese segmento se forma un ángulo, ¿cierto? Que lo vamos a llamar X. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo pusiera el punto justo acá arriba, ese segmento, ¿cuál sería el ángulo? 90, ¿cierto? Si pusiera acá el punto y este segmento, sería 180. O sea, el ángulo que estoy definiendo lo estoy definiendo con la parte positiva del eje X. ¿Sí? Si pusiera el punto acá abajo, 90, 180, 270. O bien, menos 90 grados. ¿Sí? No sé si se acordaban de eso, lo digo. Cuando nosotros giramos en ese sentido, los ángulos son positivos. En sentido antihorario. ¿Sí? Y cuando giramos en ese sentido, los ángulos son negativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como les decía, si estoy acá, esto lo podríamos interpretar como 270 grados o bien menos 90 grados. ¿Sí? Son equivalentes. Después vamos a ver que da exactamente lo mismo. ¿Ya se entiende la construcción o no? Circunferencia, segmento, ángulo. ¿Ya? Entonces recién ahora vamos a definir la función trigonométrica. ¿Cuál quieren primero? ¿Seno o coseno? Ya, coseno. No, dijeron primero coseno, lo siento. Definición, función coseno. Sí, cuando lo ven en triángulos era el cateto adyacente, dio la hipotenusa, ¿se acuerdan? No tanto, pero ahora lo vamos a definir de manera más general, ¿sí? No con triángulos. De hecho, esta es la forma más general que tenemos para definir estas funciones. No, este X pongámosle teta mejor, para no confundirlo con la otra X. Ya, dice, si P es un punto de la circunferencia unitaria, por ejemplo, ese de ahí, que es el que pinté en azul. Ya, ese punto siempre va a tener dos coordenadas, ¿cierto? ¿Cuáles son sus coordenadas? Va a ser X, Y. ¿Ya? Entonces, el coseno corresponde a mirar este punto, mirar su primera coordenada y ese es el coseno del ángulo. Nada más que eso. Entonces, si P de X, Y... ¿Lo puedes repetir? Sí, no me acuerdo qué dije. Si vemos el punto. Ah, ya, ahí está el punto. ¿Sí? Que puede ser cualquiera. ¿Eh? Ya, este punto está asociado ¿a quién? A un ángulo, primero. Ajá. ¿Sí? O sea, si ustedes colocan el punto de allá, el que estoy pintando, ¿cuál sería el ángulo? ¿Cómo lo medirían? Sería todo eso. ¿Sí? Ahora, si ubican otro punto, por ejemplo el del de aquí, ¿cuál sería el ángulo? Ese pedacito. ¿Ya?
Entonces por eso, si P es un punto de la circunferencia, puede ser cualquiera. Dibujé el azul. Definimos el coseno del ángulo teta que va a tener esa notación cos teta como la primera coordenada del punto X. Del punto P, perdón. ¿Ya? Por ejemplo, si me ubico en este punto, en el punto que está en morado, ¿cuánto tengo que girar para quedar ahí? ¿360 o nada? ¿Cierto? Nada, claro. Ya. ¿Cuál es la coordenada de este punto? Si lo quieren ver como par X, Y. ¿Cero? No. O sea, X0. El X1, Ujú, porque está al lado, ¿cierto? ujú. Y el Y es 0. ¿Sí? ¿Quién no lo entiende? Eso, es importante. ¿Sí? Ya, es que este punto es un punto de la circunferencia, ¿sí? Y el X en este caso vale 1, pero el Y vale 0 porque no está ni arriba ni abajo, está justo sobre el eje X, ¿sí? Ya, entonces, dicho esto, ¿cuál sería el coseno de 0? Y, cero. Mentira, uno. Coseno de 0 vale 1. ¿Sí? Pónganlo en la calculadora, prueben, ensayen. Coseno de 0, ¿cuánto vale? Oh, qué aplicado, digo, pónganlo en la calculadora, todos la sacan. Digo lo mismo en otros cursos y... Cri cri. Tijera, ¿por qué? Ah, es nueva. Ah. Uno, ¿sí o no? El de Oscar, que me fue. Aquí está el trigonometría. Ay, se me lleva. Hoy está rico el café, la verdad. ¿Está bueno? Sí. Muy bueno. O sea, a mí me gusta. No, y cuando lo prepararon, sí, era todo natural. Ya, coseno de 0, 1, ¿cierto? Sí. Ya, ¿qué pasaría ahora si es que nos ubicamos acá, el que pinté en verde? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Cero. La primera coordenada es 0, la segunda es 1. ¿Cuánto tengo que girar para quedar acá arriba? 90 grados. ¿Y cuál es la primera coordenada del punto? Cero. 0. Conclusión, ¿cuál es el coseno de 90? 0. La vamos a comprobar. ¿Sí? El coseno siempre es la primera coordenada del punto. ¿Sí? ¿Por qué no se cero menos cero? Porque está en radianes. Ay, ay, ay. Ya, obviamente tienes que poner la calculadora en grados. ¿Y ¿Sí? eso cómo se llama? Era shift, mode No, o algo no, así. eso no es. Ya, si lo hacen en grados, tiene que ser 0. Después vamos a ver cómo cambiar grado, o sea, grado a radianes, porque eso igual es importante. ¿Este pasó otra vez? ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que si es que ustedes estuvieran trabajando con triángulos, no tienen cómo calcular el coseno de 90. Si no hay ángulos, salvo el ángulo recto que mida 90. Vámonos más allá. Un ángulo más grande todavía. El punto que pinté en naranjo. ¿Qué coordenadas tiene? Coordenadas. Menos 1,0. Entonces, ¿y el ángulo para llegar a ese punto? 180. Conclusión, el coseno de 180, ¿cuánto vale? No digo. Menos 1. Perdón. Por favor. Da eso, ¿cierto?
Ya, y el último, el que está abajo, el que está en rojo ahora. ¿Qué coordenada tiene ese punto? No, coordenada. El X vale 0 y el Y vale menos 1. Y ahora sí, ¿cuánto tengo que girar para quedar ahí? ¿Hay que girar cuánto? 270. O sea, ¿cuánto sería el coseno de 270? Ya, y hace poco les había dicho algo interesante. Esto podíamos verlo como 270 o como Menos 90. menos 90. ¿Cuánto vale el coseno de menos 90? Hagan ambos en la calculadora. Inmediatamente. ¿Ah? ¿En serio? Sí, es que no se pasa. En lo electivo a veces, cuénteme. Entonces, independiente de que el coseno sea menos 90 o 90, Va a dar lo mismo, sí. pero entonces el coseno da como el punto del punto X. Del punto X, es la primera coordenada. Sí, mira, 1, ahí va el 1. La primera coordenada de este punto es 0, el coseno 90 es 0. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a definir ahora? Vamos a definir la función coseno. Porque lo único que hicimos fue ver puntos. Pero ¿cómo sería una gráfica de esto? Intentemos deducirla. Después la vamos a meter al GeoGebra para compararla. El ángulo y pongámosle I. ¿Qué pasaba cuando el ángulo era 0? ¿Cuál era el coseno? 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería el primer punto que vamos a ubicar en la gráfica? El 0,1. ¿Cuál sería ese? Ahí, ¿cierto? Después, 0,1. Sí, porque el I vale 1. ¿Sí? Ya. Y miren, ¿qué ocurre si es que nos... Ahí, se me desconfiguró. Ahí sí. Si es que esto nosotros lo empezamos a girar, ¿qué pasa con la primera coordenada? Aquí vale 1. ¿Qué pasa si giro un poquito? Eso, ¿es más grande o más chico que 1? Más chico, ¿cierto? ¿Qué pasa si sigo aumentando el ángulo? Cada vez se va a ir haciendo más chico. ¿Hasta cuándo? Hasta que valga 0. ¿Y cuándo valía 0? Cuando el ángulo era 90. Entonces, así es la gráfica. Parte en 1 y va a ir achicando. ¿Y cuándo llega a 0? Cuando llegamos a los 90 grados. O sea, la gráfica es algo así. ¿Ya? Después lo hacemos más bonita. ¿Qué pasa después que pasamos los 90 grados? Ya, en los 90 grados, ¿cuánto vale el coseno? 0. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el ángulo? Disminuye más. Se empieza a hacer negativo, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor más chico que alcanza? Menos 1. El menos 1. ¿Con qué ángulo? 180. Entonces, si nosotros ponemos aquí al lado un 180 grados, ¿qué es lo que está haciendo el coseno? Sigue bajando. ¿Hasta dónde? Dijimos. Hasta menos 1. ¿Ya? ¿Qué hace después el coseno? Volvamos a la circunferencia. Estamos acá. El coseno vale menos 1. Con el ángulo de 180. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el ángulo? Se igual a 0. Se acerca al 0. Empieza a crecer, ¿cierto? ¿Y hasta dónde crece? Hasta 0. Hasta 0 cuando alcanzamos ¿qué ángulo? 90. O sea, mentira. Menos 90 o 270, ¿cierto?
Entonces ahora está subiendo y llega hasta 0. ¿Y qué hacen en la última parte? En el cuarto cuadrante. Ya, en 270 valía 0. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el ángulo? Empieza a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar de nuevo a 1. ¿Y cuándo llega a 1? ¿En qué ángulo? La vuelta completa, que serían 360. Ahí está. ¿Y qué hace después? Lo mismo. Se repite, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando damos la vuelta completa, volvemos a caer en este punto y empezamos el proceso de nuevo. ¿Sí? Ese es en sentido antihorario. En sentido antihorario, ¿sí? Horario sería la misma, pero al revés. Para atrás. Ya, entonces, ¿qué es lo que haría después? Empezaría a repetir la gráfica, porque es lo mismo. ¿Y qué haría antes del 0? Lo mismo. Lo mismo. Si piensen que esto da una vuelta, se repite, da una vuelta, se repite, da una vuelta, se repite y así eternamente. Lo mismo para atrás. Antes de esta vuelta había otra vuelta que se repitió. Antes de esta vuelta había otra vuelta que se repitió. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Sería una cosa así. Ya, esa es la gráfica de la función coseno. Veámosla en GeoGebra, a ver si es verdad. Ya, borremos esto. La función es coseno de... Ya, pongámosle x, que es lo mismo. Ahí está. Es la misma. ¿Sí o no? O sea, claramente más bonita, pero la idea es la misma. ¿Por qué creen que son importantes estas funciones? ¿Se les ocurre? Modelan cosas como de la vida. Es que lo que pasa es que justamente estamos inmersos en una vida que es bastante periódica. O sea, hay muchos procesos que se van repitiendo. Y por ejemplo, la lineal crece todo el rato o decrece todo el rato. No hay repeticiones. La cuadrática, ¿qué hace? No hay repeticiones. ¿Cuál fue la siguiente? La exponencial, la logarítmica. ¿Tiene repeticiones? No. En cambio, este tipo de funciones son periódicas. Sirve para modelar cosas de ese estilo. Sobre todo las bioseñales. Todas las bioseñales son periódicas. Ya, eso. Gracias. No, mentira. No velemos un electro igual. El electrocambio. De hecho, cuando yo era estudiante, trabajé en la Facultad de Medicina de la UDEC y estuve haciéndole unos programas porque recibieron caleta de equipamiento que recibía puras cosas de este estilo y no sabían qué hacer. Así que ahí tenía que llegar un matemático que hiciera todo. No me pagaron los buenos, sí. Ya, ahí está. Esa es la función coseno. Ya. Todo lo que hemos hecho nosotros con funciones ha sido definir las funciones, ver su gráfica, que es lo que vimos recién. ¿Cuál será el dominio de la función coseno? ¿Estará definida para cualquier número? Sí, cierto. Digan cualquier número real. 1000. ¿Dan cuántas vueltas? No sé, pero ese es un ángulo. ¿Sí? Piénsenlo así. El coseno, ¿qué es lo que recibe? Recibe ángulos. ¿Y qué es lo que entrega? La primera coordenada del punto cuando giran. ¿Sí? Y entonces, ¿el dominio de la función coseno cuál es? Todos los reales. ¿Y cuál es el recorrido de la función coseno? Solamente desde el menos 1 al 1, ¿cierto? No puede entregar valores más grandes que 1, ni más chicos que menos 1. ¿Por qué no? Por la circunferencia. Justamente, ¿cierto? Porque son solamente puntos de la circunferencia. Ah, y siempre la circunferencia es no es una circunferencia tan grande. No. Por eso son circunferencias unitarias. Aquí se define. Ah, ¿Ya? ahora entendí lo mismo. Entonces el recorrido del coseno es el intervalo menos 1, 1 cerrado. ¿Sí? Porque ambos valores los puede alcanzar. ¿Ya quedó clara la función coseno? ¿O no?
¿Qué dijimos de ella? Era una función que se repetía. Eso tiene un nombre. Se llaman funciones periódicas. Cuéntame. El recorrido es así solo porque el círculo tiene radio 1. Sí, porque claro, lo más grande es el 1 y lo más chico es el menos 1. No vamos a trabajar con círculos que no tienen No, radio porque estas se definen en la circunferencia unitaria, no en otra. ¿Sí? Después vamos a ver que, claro, se puede modificar, pero la función básica, esta, tiene recorrido menos 1 al 1. ¿Sí? ¿Coseno? Periódica. Lo voy a escribir justo ahora. La función coseno es 360 periódica. ¿Qué significa eso? Que se repite a intervalos de 360. ¿Sí? O sea, hacen la gráfica en los primeros 360 grados y ¿qué pasa después? Se empieza a repetir. Eso es. ¿Ya? O si lo quieren en radianes, después los vamos a explicar. Estos son 2pi. Ya, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero el coseno. ¿Cómo se definió? ¿Cuál de las dos coordenadas del punto era? La primera. Vamos a definir el seno, que es la segunda. Es lo mismo, pero con la segunda coordenada. La función seno. Voy a copiar la misma definición y le vamos a cambiar algunas cositas nomás. Lo que dijo antes es que a la función coseno recibe un ángulo y entrega un punto o una Un valor. un valor. Sí, un número. Entonces lo que sale de i igual al coseno vendría siendo que al final el coseno es la x que le va a entregar el valor de i. ¿Cómo? Lo de i igual a coseno vendría siendo que el coseno es como la x que le va a entregar el valor de i. Sí. Eso. O sea, uno mete un ángulo y recibe un valor. ¿Sí? Entonces al final x vendría siendo el coseno y i el seno. ¿Sí, eso? La primera coordenada del punto, coseno. La segunda coordenada del punto, seno. ¿Sí? Ya, miren, copié la definición de coseno. ¿Qué habría que cambiar para que sea la definición de seno de acuerdo a lo que dije? Ya definimos, en vez de coseno, seno. En vez de cos teta, ¿qué es lo que le vamos a poner? Seno. ¿Y qué más hay que cambiar? Primera coordenada por segunda. Y eso es el seno. Hagamos la gráfica. Voy a copiar el mismo dibujito del círculo para abajo. Va, se... Ahí sí. Ya, vamos haciendo lo mismo. Este punto, el que está en morado, ¿cuál es la segunda coordenada? 0. Entonces, ¿y cuál es el ángulo asociado a ese punto? ¿Cuánto giré? Nada. ¿Cuánto sería el seno de 0 entonces? 0. Háganlo en la calculadora. Va a dar 0. Y este ángulo, o sea, ese valor no se puede ver en un triángulo, porque un triángulo no puede tener un ángulo de 0, ¿cierto? Seno de 0, 0. Ya, el que está en verde, el de acá arriba, para obtener ese punto, ¿cuánto se giró? 90. ¿Y cuál es la segunda coordenada? Entonces, ¿cuál es el seno de 90? 1.
Ya, el que está en naranjo. ¿Qué ángulo corresponde a este giro? 180. ¿Y cuál es la segunda coordenada de este punto? 0. Conclusión, ¿cuál es el seno de 180? ¿Cuánto? Ya, ¿y el que está en rojo? Seno de 270 sería... Segunda coordenada, ¿vale? Menos 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que el razonamiento es el mismo? Es exactamente el mismo que el del coseno. Y si queremos graficarlo, ¿Va a ser por otro lado? ¿cómo? No, mentir. Ya, si fuera la función I igual seno teta. ¿Cómo quedaría? Ya, cuando el ángulo vale 0, ¿cuánto valía el seno? 0. O sea, ¿por qué punto pasa? Por el origen. Ya, ¿qué hace después el seno? Miren. Aquí vale 0. ¿Qué pasa a medida que va aumentando? ¿Qué le pasa a la segunda coordenada? Ahí hay una. ¿Qué pasa si el ángulo aumenta? La segunda coordenada aumenta. ¿Qué pasa si sigue aumentando más? Aumenta, ¿cierto? Y si aumento más, se hace más grande. ¿Hasta cuándo crece? Hasta el 1, que corresponde a qué ángulo? 90, ¿cierto? Entonces, eso es el seno. No me quedó nada tan simétrico. Ahí sí. Ya, eso hace el seno. A medida que va aumentando el ángulo hasta 90, crece hasta 1. ¿Qué hace después? Si el ángulo sigue aumentando, ¿qué le pasa a la segunda coordenada? Va disminuyendo. ¿Y hasta cuándo disminuye? Hasta 0 con un ángulo de 180. O sea, hace esto. ¿Sí? ¿Qué hace después? ¿Qué hace después? ¿Aumenta o disminuye? Sigue disminuyendo. O sea, se hace más grande en valor absoluto, pero como estamos en la parte negativa, está disminuyendo, ¿cierto? O sea, es lo mismo. Es lo mismo, pero para abajo. Sí. Sí. Sería así. ¿Hasta qué ángulo? ¿Este ángulo cuál era? ¿270? ¿Y qué hace en el último cuadrante? ¿Qué pasa con la segunda coordenada? Con eso, cuando va aumentando el ángulo. Va aumentando hasta llegar a 0. Ya, ¿y qué hace después que termina la vuelta? Todo de nuevo. Ahí tengo dudas. Cuénteme. Ya, todo de nuevo, pero ¿el ángulo sigue siendo el máximo 360 o se van sumando? Se van sumando. O sea, si yo digo un ángulo de Si yo una 370, vuelta ¿sí? más otra vuelta, ahí vamos sumando los ángulos. Si yo digo 370 grados, ¿cuánto es eso? 360, Es una vuelta entera, que son los 360 más otro ángulo de 10. un ángulo de 10. Entonces el coseno y el seno de 370 sería lo mismo que el de 10 grados. Por eso es que es periódica, por eso se va repitiendo. Ahora entendí. ¿Sí? Me lograba entender ya ese punto. Entonces esto después se repite.
¿Y qué haría para atrás del 0? También repetirse. Hoy me cuesta dibujar para atrás. Para adelante es facilito. Ya, esa sería la gráfica de la función seno aproximada. Hagámosla en el GeoGebra para que quede más bonita. Dígame. ¿En qué sentido lo dije recién? Sí. Sí, porque al final si es que tomas ángulos negativos y siempre tiene un equivalente positivo. Si te digo menos 90 es lo mismo que el de 270. Si te digo menos 180 es lo mismo que 180. Eso. ¿Sí? Y entonces aquí el coseno no pasa por el origen y el seno sí. Exacto, el coseno no pasa por el origen y el seno sí. Miren, voy a graficar solo la función seno. Después las vamos a poner juntas en una misma gráfica. Se va a ver como una trencita. ¿Sí? Si se fijan es muy parecida a la del coseno, Ah, pero pasa por el pero pasa por el origen. De hecho, grafiquemos las dos en la misma para que se den cuenta que es lo mismo pero movido. ¿Y el punto en los que se encuentran? Sí. Vamos a los puntos que están acá. Claro. ¿Dónde se ve el coseno? En 45 grados, cuando son iguales. Y miren, ahí están las dos. Sí, el coseno no pasa por el origen, el seno sí. Son como paralelas. Sí, son desfasadas, se llaman. ¿Por qué? Porque una está más a la derecha de la otra. Pero es lo mismo, la misma gráfica. O sea, si uno la mueve, coinciden. Ay, la veo como entretengo, me está saliendo la gráfica. Una vez un alumno fue a mi clase de trigonometría, todo volado. Y me dijo, profe, estuvo súper buena porque era de esto, con los dibujos. Ya, ahí están las dos. ¿Qué podemos decir de la función seno? ¿Cuál es su dominio? Los reales. ¿Y cuál es su recorrido? Pero aquí sí. Tiene el mismo ¿Tiene el mismo recorrido? recorrido. Cambia el dominio. Del dominio. ¿Es lo mismo? Dominio y el mismo recorrido. Sí. Dominio de la función seno, si es que f fuera seno, es todos los reales. ¿Y cuál es su recorrido? Del menos 1. También desde el menos 1 al 1. ¿Sí? Y veamos alguna propiedad, pues. Interesante. La primera. ¿Dónde fue que definimos la función coseno y seno? ¿Cuál fue el elemento matemático para definirlo? Fue la circunferencia. ¿Cuál era la ecuación de esta circunferencia? X cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Entonces recordemos, voy a ponerlo por acá. Que ambas funciones las definimos en eso, ¿cierto? En la circunferencia unitaria. ¿Qué era el X? La primera coordenada del punto. ¿El seno o el coseno? El coseno. El coseno. ¿Qué era el Y? El seno. Reemplácenlo. Quedaría la identidad fundamental, que es coseno al cuadrado de un ángulo más seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? ¿Por qué o no? ¿Qué era el X? Era el coseno. Lo reemplazamos nomás. ¿Qué era el Y? El seno. Se reemplaza nomás. ¿Eso se puede poner aquí en la calculadora así tal cual? ¿Qué cosa? Como coseno al cuadrado. ¿Más seno al cuadrado? Sí, me tiene que dar uno. Te tiene que dar uno. Pero tiene que ser el mismo ángulo. Coseno al cuadrado de un ángulo. Un ángulo así ya. No sé, 40 grados. Por decirte algo. Ya. Inténtenlo. Jueguen. Sí, esa propiedad vale para cualquier ángulo. Sí, eso. Se escribe coseno y después se le da al cuadrado.
paréntesis, coseno, un ángulo, cierre paréntesis, el gorrito al cuadrado. Sería algo, a ver si lo puedo escribir. Eso. Da uno. Magia, brujería. Brujería. Cualquier ángulo de más el otro coseno. El coseno de ese ángulo. Ya, y la otra propiedad interesante que vamos a ver es cuando ambas se intersectan, o sea, cuando el coseno es igual al seno. Para eso, para que sea así, tiene que ser el mismo ángulo también. Sí. Ya, ¿qué era el coseno? La primera coordenada del punto. ¿Qué era el seno? La segunda coordenada del punto. O sea, lo que estamos haciendo es que el x sea igual al y. Reemplácenlo ahí, po. ¿Qué quedaría si reemplazan? X cuadrado más y cuadrado, ¿qué vale? X cuadrado. Ah, es cuando cierra. ¿Ah? No, nadie. Estoy aquí. ¿Sí? El coseno es igual al seno cuando el x es igual a y. Ya, quedémonos solo con la x. X cuadrado más x cuadrado, ¿cuánto tiene que ser? 1. ¿Sí? También, si son iguales. Ya, y si ustedes despejan esa ecuación, despejan el x, ¿se puede? 2x cuadrado vale 1. ¿Cuánto vale x cuadrado? 1 partido en 2. ¿Cuánto sería el x? En estricto rigor habría un más y un menos, ¿cierto? Pero quedémonos solo con el primer cuadrante. Después pensamos en lo otro. Sería 1 partido en raíz de 2. ¿Y cuánto valdría el i? ¿Cuánto vale el i? Lo mismo, ¿cierto? Si son iguales. O sea, ¿cuál sería el punto de intersección? Ese sería el punto de intersección. Pero es que usted había dicho que intersectaban cuando era 45 grados. ¿Sí? Ah, Ya, y este punto, ¿cuándo se obtiene la circunferencia? ¿Cuando el ángulo vale cuánto? ¿Por qué? Hagamos el dibujo. Justamente porque las dos tienen la misma coordenada. Miren, hagamos el dibujito. Aquí está. Ya, si esto vale 1 partido de raíz de 2 y esto vale 1 partido de raíz de 2, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Por qué?
Porque fíjense que esto lo que forma es un cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la diagonal de un cuadrado? Vale 45. Es bisectriz de los ángulos que conecta. Ah, suena bonito. Ya, no importa. ¿Por qué? Ya, entonces, miren. ¿De dónde salió? No sé de dónde salió, pero cómo graficarlo, como que no entiendo. Ah, porque este de aquí tiene que ser un punto de la circunferencia. Entonces tú pones el x vale 1 partido raíz de 2, que es más chico que 1. El y vale 1 partido raíz de 2, que es más chico que 1. Y ahí tú ubicas el punto de la circunferencia. Ya, y miren, ¿qué pasa si calculan el coseno de 45? ¿Y el seno de 45? ¿Da lo mismo? Da lo mismo, 0,866, un número súper largo. 0,7. ¿7? Ah, tienes razón, sí, 7, estoy leyendo. Casi. Ya, y si esto ustedes lo calculan con decimal, ¿cuánto da? 1 partido raíz de 2. Tiene que dar lo mismo. Ay, también. También. Ya, entonces, ¿qué cosas sacamos del limpio? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado siempre va a valer 1, independiente del ángulo, pero cuando sea el mismo, ¿sí? Y lo otro, ¿en qué ángulo se intersectan ambas? ¿O cuándo valen lo mismo? A los 45 grados, ¿sí? ¿Y eso por qué también pasa? ¿Cómo lo pueden ver? El coseno parte ahí, ¿cierto? El seno parte ahí. ¿Qué va pasando con el coseno? Disminuye. ¿Qué pasa con el seno? Aumenta. ¿Y hasta dónde disminuye el coseno? Hasta que llega a 0. ¿Y el seno? ¿Hasta dónde crece? Hasta cuando llega a 1. O sea, estas dos cosas son simétricas, miren. ¿Sí o no? ¿Ven esa banda? ¿Ven la simetría? Entonces, si todo esto son 90 grados, ¿dónde está la mitad? A los 45. ¿Sí? Bueno, y así uno puede hablar caleta. Estas funciones tienen muchas propiedades. Cuénteme. Sí, porque ¿qué pasa cuando tú sacas la raíz cuadrada? Te queda así, ¿cierto? Ya, ¿y qué pasa si te queda con negativo? Te quedaría el punto de acá abajo. Menos 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2. Ya, o sea, ese es el otro ángulo que también... ¿Y cuál es ese ángulo? Son 45 más 180. ¿Cuánto es eso? 225. Sáquenle el coseno a 225 y el seno. Va a dar lo mismo que les dio antes, pero con signo menos. ¿Sí? Ah, ven, si tiene la matemática tiene que calzar toda, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Ya, sí, buena pregunta que hizo la compañera. Pongan atención acá. Cuando tomé la raíz cuadrada aquí, dije solo en el primer cuadrante. Pensémoslo ahora en otros cuadrantes. Cuando ustedes sacan raíz, ¿cuántas soluciones tienen? Dos, ¿cierto? Una positiva y una negativa. Cuando ustedes toman la positiva, les da ese punto. ¿Y qué pasa si toman la negativa? ¿Cuánto valdría el x? ¿Y cuánto valdría el y si el y es igual al x? Ya, y ese punto, si lo graficamos, ¿dónde estaría? En el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Sería ese, ¿cierto? Grafiquémoslo con otro color. Esto es menos 1 partido raíz de 2. Y esto es menos 1 partido raíz de 2. O sea, solamente en 2 puntos se van a... Justamente, solamente en 2 puntos, salvo que después se empieza a repetir.
el 45 y en el... ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería eso? 200... 225. Hay que sumarle 180. ¿Sí? En esos dos ángulos se cortan. Y de hecho, miren el mono, ¿por dónde está? Acá. ¿En qué puntos se intersectan en esa banda? Ahí, que son los 45. Y acá, ¿qué se obtiene para qué ángulo? Los 225. O menos lo que falte. ¿Sí? Ya en esos dos. Cuénteme. Si le coloco el coseno de 1 dividido 22, No, pues que tienes que ponerle... Acuérdate que en el coseno tú ingresas un ángulo. ¿Sí? No un... no- Eso tiene que ser tu resultado. Tiene que ser, mira, coseno Sí, pues el 1 partido raíz de 2 es el resultado. Tú tienes que poner el ángulo dentro del coseno. eso es igual a... Ya, jueguen un poco con su calculadora, tienes que aprender a usarla. a ver, profe, ¿cómo va algo que me darme de 1 No es que la calculadora entrega decimal. Ah, me da el 0,7. un botoncito que te pasaba... Algunas calculadoras lo traen, no todos. Es con Shift igual. ¿El que dice Shift? No, me sale mal. Ah, ya no, entonces no entrega... Jugar con la calculadora un poco, para que la aprendan a usar, cómo sacar cosenos, senos. A ver. De las básicas. Que no grafique. Eso del seno de un ángulo al cuadrado más. Ah, pero es que tienes que ponerle así, seno de aquí el ángulo, por ejemplo 60, y ahí el cuadrado, Ah, más coseno, lo mismo, por ejemplo coseno de 60, ahí sí, ah. ¿sí? Que no grafique, que o sea, cualquier calculadora científica básica, de esas de 6 lucas, dijo el compañero, que no pueden usar calculadoras muy sofisticadas, que haga todo. Que grafique, programable, o que almacene texto. Solo que haga cuentas, eso. ¿Esto es lo mismo que el sin? Sí, ¿Qué dice sin? porque está en inglés. Ya, pero es sin elevado a 2. Por ejemplo, si quiero hacer la primera propiedad. ¿Mm? Elevado a 2, paréntesis 45. Porque tienen que ser los dos con el mismo ángulo, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que las calculadoras no funcionan así, hay que ponerle... coseno Todo mi de... esfuerzo. Así, Ah, ok. sí, más, A sin, todo lo elevado. y ahí lo eleva al cuadrado. Se equivocó. Y me equivoqué, ¿cierto? Sí, se equivocó porque puso un 6 y no un 60. Ya, por ahí lo hago yo. Ya, ¿sí? Muchas gracias. Ya, atención acá, chiquillos. Lo que hice fue definir la función coseno, pero ¿qué es lo que le agregué? Una A, ¿cierto?
Entonces la pregunta es, ¿qué efecto tiene ir variando esa A en la gráfica de la función? O sea, si el A vale 1, tenemos la gráfica del coseno. Pero ¿qué pasa si el A vale 2, el A vale 3, el A vale 5, el A vale menos 1? Lo multiplica, pero para efectos gráficos, ¿qué pasará? ¿Círculo? No. Ay, devorando el círculo. Veámoslo. Ya, hagamos la función, dije... A... Chuta, ahí sí. A... Coseno. Ya, esa es la función coseno, ¿cierto? Fíjense que lo que hizo el GeoGebra fue inmediatamente ponerle valor 1 a la A. Pero ¿qué pasa si lo cambio? Miren, voy a aumentarlo. Ahí, no lo disminuí. ¿Qué está haciendo la función? Está ampliándose para arriba y para abajo. ¿Sí? ¿Y cuánto se está ampliando para arriba y para abajo? ¿En 1? La cantidad que aumente A. Justamente. El A, ¿cuánto vale en ese caso? 4.1. ¿Cuál es el valor máximo que alcanza la función? 4.1. ¿Qué pasa si lo aumento más todavía? 5. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegó la función? Hasta 5 en vez de 1. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene multiplicar por A? Que cambia su amplitud. Es que sí fue eso. No, no solo aquí hay que mirar la gráfica de acá. Si el círculo siempre es el unitario. Ah, ya, ya. ¿Sí? ¿Cómo entonces el círculo siempre hace? Para definir el coseno y seno siempre es unitario. ¿Ya? Ah, pero es como el círculo multiplicado por algo. Círculo multiplicado por algo. Es que no te das cuenta. Ya, si igual puede ser, si igual puede ser. Que esto lo pueden pensar como que el círculo agrandó. Pero el radio no es lo mismo. Sí, pues ahí cambia el radio, cambia a la amplitud. Sí, es que eso, si crece el círculo, crece el radio del círculo y crecen los valores máximos y mínimos del coseno y seno. ¿Sí? Entonces el A sería lo mismo que el radio. Justamente, el A sería lo mismo que el radio. Ya creo que esta va a ser la última que vamos a ver porque igual son hartas cosas hoy día, ¿cierto? Son cosas, conceptos nuevos. Pero Cuenta. terminamos con un ejercicio. Es que no hay ejercicios todavía. Pero hay una de trigonometría. ¿Subieron guía de trigonometría? No he mirado. Había una guía de funciones trigonométricas. La voy a mirar, ¿sí? Eso, para que veamos. Ya, entonces, ¿Por qué dice que el A es el radio? Según lo que entendí, si tú multiplicas el coseno por A, aumenta. aumenta la amplitud del coseno, Amplitud, ¿sí? ¿por qué el A sería como el radio? Porque ¿cuál es el valor máximo en la circunferencia unitaria? Acá, ¿cuál es el valor máximo que alcanza el coseno? 1. ¿Y cuál es el valor mínimo? Menos 1. ¿Sí? Ahora, esto de acá hace que el coseno tenga valor máximo A. Entonces el de acá sería como que tuviera radio A. Si piénsalo así, el coseno, ¿entre qué valores se mueve? Entre menos 1 y 1. Pero al multiplicarlo por A, ¿entre qué valores se va a mover? Ahí mira, ahí fue un 5. Entre menos 5 y... Entonces lo puedes considerar como el radio de la circunferencia, ¿sí? Exacto, si el A es más chiquitito, se hace más pequeño, ¿cierto? ¿Y qué pasa si la función coseno se multiplica por un número negativo? Sí, porque aquí lo multipliqué por 5, lo multipliqué, vamos achicando por... No lo muestres, déjenme pensar. Ya, piénsenlo. No me digan justo tan fácil. Por un negativo, porque ahí estoy multiplicando por un positivo. Como que las guatitas estarían al revés. Exacto, siempre que ustedes
Pongan la atención a esto, que es importante, sirve para cualquier función. Si ustedes multiplican una función por un número negativo, lo único que hacen es invertirla con respecto al eje X. O sea, por ejemplo, ahí está la función coseno de X. ¿Qué pasa si la multiplican por menos 1? Quedaría menos coseno de X. Voy a escribir la parte. Menos, ¿a dónde está? Ahí, menos coseno de X. ¿Ven? Quedó para el otro lado. Siempre que ustedes multiplican funciones por un negativo, pasa eso. Esa es la verdadera trenza. Esa es la verdadera trenza. O sea, es la misma función multiplicada por más grande. Sí, entonces, multiplicarla por menos 4, ¿qué es lo que le haría? La expandiría hasta amplitud 4, pero la invertiría, la daría vuelta. Con el GeoGebra ustedes pueden ir jugando. Así como, ¿qué pasa si le modifico esto? Y ahí pueden ir visualizándolo. ¿Se puede superponer? ¿Sí? ¿Cómo superponerla? ¿Cómo? Pero ahí están, pues. No, pero que esté en el. sea como el mismo rango. No es que Que se mueva para el lado. ¿O no? que todos los puntos. ¿Se puede que todos los puntos estén iguales? Una sobre otra. Sí, pero con la otra tipo de modificación, porque esto solo la amplía o la reduce. Para hacer eso tendríamos que moverla para los lados. Sí. ¿Sí? Profe, ¿cómo sabemos cuántas vueltas tiene? No, da lo ¿O mismo. siempre sabemos que son infinitas vueltas? Sí, son infinitas vueltas, porque sí. Ya no hay Porque nada límite que no diga, ¿sabe qué? voy a dar tantas vueltas, ¿no? O sea, obviamente un contexto concreto te lo puede restringir, pero en general, matemáticamente puede ser infinito. ¿Sí? No sé, pues, ponte tú que estás usando algún tipo de aparato que te dice que después de 1000 vueltas ya... Deja funcionar. Sí. No sé, pues por eso te digo, el contexto te limita, pero matemáticamente puede ser infinito. ¿Ya? Ya, y este A se denomina, en valor absoluto, amplitud de la función. En valor, porque si fuera negativo, no tiene sentido una amplitud de menos 2. ¿Sí? Ya, ¿y por qué se llamará amplitud? Porque es lo máximo que alcanza y lo mínimo. ¿Sí? Ya, ¿y qué pasará con el seno? Ya con esto termino. Atención acá. ¿Qué pasa con el seno? Si yo digo I igual a seno de teta. Es lo mismo. Mi pregunta es si el coseno ve la X. ¿Ya? ¿Por qué tiene una amplitud? Entonces ahora si yo veo el seno, que es la I, ¿se va a ver la dilatación? ¿O se va a ver como lo que se abre? Sí, eso. O sea, ¿cuánto haces crecer la función? Es que lo que pasa es que, sí, es que la amplitud tiene que ver con energía al final. O sea, si es que tienen después, no sé, ondas que tienen más energía que otras, ahí va a tener mayor amplitud. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si han visto los gráficos de sonido cuando uno graba, por ejemplo, esta misma cuestión. Salen unas cosas como así. ¿Qué pasa si uno habla más fuerte? Es lo mismo, pero más grande. Entonces, eso tiene que ver con la amplitud. ¿Ya? Ya, y eso, la frecuencia, todavía falta. La frecuencia tiene que ver con comprimir la onda o expandirla. Eso lo vamos a ver en la otra clase, sí. Ya, quedamos aquí hoy.